Hoy en Draw My Life, los terribles efectos del aislamiento. Es probable que muchas veces hayas sentido la necesidad de estar en soledad en medio de la naturaleza. Pero, ¿has llegado a conseguirlo? ¿Y por cuánto tiempo? Sea como sea, debes saber que estar solo te puede hacer enloquecer en unas horas. Y es que un largo periodo de soledad perjudica gravemente el funcionamiento de tu cuerpo, los patrones del sueño, la atención y el razonamiento lógico y verbal. Por ejemplo, es habitual padecer confusión con el sentido del tiempo. Los investigadores han descubierto que la mayoría de la gente en esas condiciones se adapta a un ciclo de 48 horas, 36 horas de actividad y 12 horas de sueño. Debido a sus impactantes efectos mentales, la soledad se ha utilizado, y probablemente se utiliza, como arma de tortura. Se dice que todo empezó en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, pero otros prefieren acogerse a la idea de que esta práctica se popularizó en los años 50 y 60 en China con los prisioneros estadounidenses para lavarles el cerebro y sacarles información. Todo ello simplemente privando a sus sentidos de los estímulos del entorno. Por este motivo, la Armada estadounidense decidió crear un experimento sobre los efectos del aislamiento. Así, en la Universidad McGill en Montreal, utilizaron voluntarios para realizarlo. Los aislaban en cubículos a prueba de ruidos y privados de contacto humano con el fin de reducir su estimulación sensorial, la vista, el olor, el oído y el tacto. La primera reacción que tuvieron los pacientes fue la de autogenerar estimulación. Hablaban, cantaban o recitaban poesía. Pero poco tiempo después se volvieron ansiosos y altamente sensibles. Su funcionamiento mental también se vio afectado al realizar pruebas aritméticas o de asociación. Eran mucho más lentos, por ejemplo, les costaba muchísimo contar hasta 30. A su vez, sus capacidades motoras también disminuyeron. Pero lo más inquietante eran las alucinaciones sensoriales. Comenzaron con las visuales. Veían puntos, líneas o formas de luz que se convertían en extrañas escenas. Pero ellos no tenían control sobre sus visiones, cada uno lo veía diferente. Después llegaban las alucinaciones sonoras y escuchaban instrumentos musicales o voces cantando a coro. Además, algunos sentían que alguien los tocaba. Incluso uno de ellos sintió que una bala le impactaba en el brazo. La prueba fue acortada debido a estos graves efectos, ya que varios pacientes entraron en un estado de pseudopsicosis, o sea, una psicosis temporal. En definitiva, ninguno llegó a la semana. Les costó mucho tiempo librarse de esa realidad sensorial alterada. Estaban convencidos de que los objetos cambiaban constantemente de forma y tamaño. Pero, ¿por qué reaccionamos así? Los psicólogos cognitivos creen que se debe a que la parte del cerebro encargada de la percepción sensorial está acostumbrada a tratar con una gran cantidad de información. Cuando estos estímulos se ven reducidos, el procesador del cerebro decide crearlos él mismo, y es el cerebro quien les busca sentido. Hay 3 tipos de condicionamientos que se llevan a cabo en los experimentos. En el primero, el voluntario se acuesta en una cama en una habitación iluminada y aislada. Lleva gafas oscuras y guantes. Permanece así entre 2 y 6 días. El segundo tipo de aislamiento dura 36 horas. El voluntario las pasa tumbado en un colchón dentro de una cápsula que limita sus movimientos y apenas hay luz. Por último, la tercera condición lleva al voluntario a sumergirse desnudo en un tanque de agua. Lleva una máscara que le permite respirar, pero no ve ni escucha nada, y permanece así hasta que lo resista. En cualquier caso, y como es natural, dicho experimento afecta a cada individuo de forma diferente en función de su personalidad. De hecho, en una competición de navegación, uno de los marineros no soportó la soledad del mar y tras navegar varios meses a la deriva saltó por la borda. Así que ojito con estar solo demasiado tiempo. ¿Conocías los efectos del aislamiento? Déjanos en los comentarios qué es lo peor que te ha pasado estando solo. ¡Hasta el próximo vídeo!